por estar con nosotros. Muy buenas tardes, totalmente en vivo. Un gusto tener con nosotros al doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor Tomasini, por estar con nosotros en esta tarde. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas y también tardes, a Jesús. Doctor. Y a todos los que están viendo el programa, ¿no? Gracias a Jesús Ausocúa por estar con nosotros en esta tarde. Sabemos que para él ya es un poco noche, pero muchas gracias por estar con nosotros y pues un gusto tenerlo como siempre. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes, Cecilia, y a todas las personas que están, y por supuesto al doctor. Pues bueno, el día de hoy, el tema que estamos continuando del día de ayer, que refería al martirio de atención, ahora refiere a la importancia de la intención y la atención, su relación entre ellas para vivir la divina voluntad. Entonces, pues yo no sé qué nos puede decir el doctor al respecto y qué nos puede decir Jesús. Doctor, ¿qué nos va a decir? Pues como no se dijo nada, pasamos de tema. No, doctor, díganos, ¿qué nos puede decir sobre la intención y sobre la atención? La intención es el alma de la acción. O sea, lo que motiva o lo que hace que una acción vaya dirigida hacia algo, sea una acción inteligente, es la intención. Uh-huh. Generalmente no tenemos acciones que no lleven una intención. Entonces yo creo que es muy sencillo. La intención es el alma de la acción. Ahora, esa intención, ¿cuál debería de ser? Mantener la atención. O sea, nuestra intención de vida debería de estar siempre atentos a estar en contacto con la vida divina. Yo quisiera decir algo que es importante y sobre todo por algo una pequeña discusión que hubo con algunas personas. La vida divina en la criatura no solo es en el alma, también es en el cuerpo. O sea, no se disocia, no es una vida de tipo místico, sino es una vida real de Jesús en la criatura. Hablando de esto, o sea, tenemos que entender que la criatura es un ser, pero un ser finito, que, igual que la humanidad de Jesús, era un ser finito, que se movía o que era un órgano de un ser infinito. O sea, el Verbo Eterno es un ser infinito, pero el Verbo Eterno toma una naturaleza humana que es finita y la asocia a él. O sea, la humanidad de Jesús no queda disociada o aparte de la persona divina, porque la persona divina la asocia a él. Entonces la vida divina del Verbo Eterno se movía en los dedos, en los labios, en la lengua, en el cerebro, en el estómago, en los pies de Jesús. O sea, no había diferencia. Por lo tanto, cuando hablamos del ser, o sea, que hemos definido el ser de una manera muy simple, no meternos en grandes problemas filosóficos, el ser de una persona es de su límite hacia adentro. O sea, el ser nuestro es de nuestra piel hacia adentro, todo lo que contenemos en nosotros. Por lo tanto, ese ser incluye la parte material, la parte física, incluye la parte espiritual, que es la voluntad, la inteligencia, la memoria, y incluye todas las potencias de esa voluntad y de esa memoria y de esa inteligencia. Por lo tanto, tenemos ya circunscrito nuestro ser y actúan en consonancia, o sea, actúan unidas. A veces podemos actuar en contra de nuestra voluntad o en contra de nuestra inteligencia. O sea, parece que hay como una pelea en nosotros.
Es una pelea que en realidad se ve mucho o se puede entender mucho en la parte religiosa. Cuando nos estamos queriendo acercar a Dios, o sea, empieza a haber una lucha entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. No. O sea, hay esa no sé, estire y afloje, ¿no? Pero en la medida que vamos uniéndonos a alguna de estas dos partes, va habiendo unidad. Si yo me inclino hacia la parte humana, hacia la parte alejada de Dios, hacia el pecado, me unifico con el pecado, me unifico con el mundo, me unifico con el enemigo de Dios, me vuelvo enemigo de Dios. Si actúo hacia la parte divina, poco a poco voy venciendo la parte humana y me voy unificando con la parte divina. Esto sería desde la voluntad humana. Ahora, cuando llegamos a vivir en la divina voluntad, nos está dando todo el poder, el movimiento sobre todo su ser. O sea, la voluntad divina es la que maneja o la que le da el acto a todo Dios. Bueno, Jesús nos dice que ellos quisieron darnos su ser, pero que no nos cabe. Su ser es infinito, nosotros somos finitos. Y que por eso nos dio su vida y nos dio su voluntad para que lleváramos o hiciéramos crecer su vida hasta donde nosotros quisiéramos. Pero su voluntad mueve todo su ser, controla todo su ser. Entonces, su ser no me cabe por ser finito. Me cabe su vida, la vida divina, y esa vida divina me cabe también la vida humana de Jesús. O sea, la vida real de Jesús se va a manifestar en mí, aún en mi cuerpo. Y en los escritos de Luisa hay pasajes donde dice Luisa que ella veía como, por ejemplo, la mano de Jesús se unificaba con la suya y ya no podía distinguir cuál era la mano de ella y cuál era la mano de Jesús. O sea, ¿qué nos está hablando? Se fundían, ¿sí? O sea que la vida de Cristo en la criatura que vive en la divina voluntad es unidad también en la parte material, en la parte física. Y nos dice, mi voluntad maneja o tiene el control, o como lo queramos decir, sobre todo mi ser. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, si yo tengo su voluntad, aunque no me quepa su ser, pero yo tengo ese motor que mueve todo el ser de Dios. Es como si lo tuviera dentro, ¿sí? Es lo mismo, tengo el control y su ser está fuera de mí, pero en realidad yo lo tengo y yo puedo influir, concurrir, asistir en todo el ser divino. Esto es necesario entenderlo para poder llegar a una verdadera identificación con Jesús. ¿Quién es Jesús? Hombre verdadero, Dios verdadero. Dos naturalezas, ¿sí? Verdadero Dios, verdadero hombre. En una sola persona. ¿Qué persona? La persona del Verbo eterno. Por lo tanto, Jesús es como un órgano, vamos a decirlo así, un órgano del ser divino. O dicho de otra manera, es un órgano de la voluntad divina, donde a través de ese órgano, que es la humanidad, hace todo lo que ella sabe hacer. Lo hace en la materia, en el tiempo, en el espacio. En Dios actúa sola, pero fuera, en la creación, tiene que actuar a través de una criatura.
Entonces, Jesús es la representación prácticamente de todo el ser divino. Se mueve totalmente en todo el ser divino, maneja al ser divino, o sea, porque con los actos que él hace, jala a toda la divinidad para hacer junto con él lo que él hace. Entonces es Dios actuando en la tierra a través del hombre, en todos sus actos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? A que la vida en la divina voluntad es la unificación perfecta con la vida de Jesús. O sea, y nos volvemos prácticamente lo que Él es, que Él es un órgano de la voluntad divina que actúa, que está actuando, esa voluntad divina actúa a través de la humanidad de Cristo. Entonces ahora nosotros somos un órgano de la voluntad divina, donde ese órgano nos unifica con Cristo y empezamos a actuar y a vivir todo lo que Cristo vivió. Y hacemos todo lo que tengamos que hacer, pero unidos al Ser Supremo, donde todo el ser divino se mueve en los actos de una criatura. Doctor, así como el Jesús se convierte en un órgano de la voluntad divina, nosotros nos convertimos, digo, haciendo la voluntad del Padre, o la voluntad de Dios, porque Él tiene una naturaleza humana y divina, nosotros también nos convertimos en un órgano divino cuando hacemos la voluntad divina, uniéndonos a Jesús. Cuando vivimos en la voluntad divina, sí, así es. Sí, somos el órgano de Jesús. Diferente. Sí, bueno, porque nosotros tenemos una naturaleza por participación y no tenemos una naturaleza divina. No, digo diferente porque no somos el mismo. Sí, no somos el mismo, no. O sea, es Jesús y ahora es Jesús en mí. Sí, sí. Ahora el Jesús en mí ya tiene apellido. El Jesús en ti ya tiene un apellido. Ok. ¿Sí? El Jesús en Jesús ya tiene un apellido. O sea, cada uno de nosotros va a repetir la vida de Jesús, pero desde nuestra individualidad. Es una maravilla. ¿Sí? Pero a lo que quiero llegar es todo el ser divino concurriendo con la criatura. A veces es muy sencillo decir que la criatura se sumerge en Dios y lo entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque la criatura pequeña, Dios infinito, la criatura cabe perfectamente en Dios. Pero cuando lo queremos ver al contrario, cuando queremos ver que el todo se introduce, se funde en lo pequeño, ahí es el problema, porque no lo estamos integrando como algo que sea en la práctica, que lo hayamos visto o lo hayamos vivido. Pero ese es el punto. Hay que empezar a pensar exactamente en lo contrario. Ya no es la criatura fundida en Dios, ahora es Dios fundido en la criatura. Ya no es la criatura como templo del Espíritu Santo, como tabernáculo. Ahora es Dios como tabernáculo de la criatura. ¿Sí se va comprendiendo? Sí. O sea, es ese asimilar Dios a la criatura para elevarla a su misma altura. No puede haber diferencia. Por lo tanto, ahora ya con esto, cuando el ser humano, la criatura, hace una intención, que la intención sale de ella, esa intención se vuelve infinita, porque la está poniendo, la está transmitiendo a través de la divina voluntad, y entonces la intención de la criatura se vuelve una intención infinita.
yo intento reparar por toda la humanidad. Esa intención hace que mi acto se extienda, se multiplique en la divina voluntad en toda la humanidad y reúna los actos de todos en mí para yo podérselos ofrecer al Padre o a Jesús. ¿De acuerdo? Sí, o sea, le doy el honor, la honra, la gloria y la reparación correspondiente a Dios, al Padre. Que todos deberían de haberle dado. Y no es nada más en intención. Ahí es donde se une la intención con la acción. O sea, la intención es darle lo de toda la humanidad. Pero como ahora ya tengo en mí a la divina voluntad, ya tengo en mí la potencia de ella, los atributos de ella, tengo todo, ahora ella me reúne, me extiende en todos, junta los actos de todos en mí, igual que los juntó en Jesús, o yo los tomo de Jesús, como queramos verlo, y ahora es el acto mío. Esa es la relación entre intención y acción. Los reúne en mí. Los reúne en mí. ¿Y ahora cuál es el resultado? Infinito. No, sí, pero ¿cuál es el resultado? En el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Algo grandioso. Algo grandioso. Es todo el ser divino haciendo el acto que hace la criatura. No hay distinción. O sea, Dios puede actuar desde su Trinidad o desde la criatura y los actos son exactamente iguales. La única diferencia es que desde su Trinidad es Él solo, bueno, trino, y desde nosotros es movido por nosotros. Y desde nosotros es movido, y desde nosotros es con nosotros. Por eso Jesús dice que para todas sus obras la divinidad necesita a la criatura para llevar a cabo sus obras. Eso es tremendo. Déjame ver si encuentro una pequeña escritito. ¿Y esto no lo pueden hacer los ángeles, aunque sean creación de Dios? No, ellos no participan de este don. Ellos viven en la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios la que actúa en ellos. O sea, para que la voluntad de Dios actúe en una persona, se le debe comunicar su vida. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Sí. Entonces, la vida no se le comunica a las criaturas más que, bueno, la vida no se comunica más que en una criatura. Sí. No se puede comunicar en otra cosa. En una persona más que en una criatura, en una persona. En una persona, porque los ángeles también serían criaturas, ¿no? Así es. Tiene que ser de persona a persona, y los ángeles no son personas. Los ángeles son espíritus puros. Así es. Por eso no pueden tener vida divina, porque no son personas. Por eso, para tener vida divina es así, el Verbo eterno debería de haberse angelizado para unir la vida divina con la vida angélica. Claro, claro. Y eso no sucedió. O sea, nosotros podemos llegar a este punto porque el Verbo eterno se encarnó. Y entonces Él es el que hace este punto de unión entre lo divino y lo humano.
Y entonces ahora sí, nosotros podemos acceder a ese don de que nos lleguen a dar la vida divina. Pero el ángel, para tener vida divina, debería de haber un intermedio, alguien que hiciera ese contacto. Y eso solamente sería Dios tomando una naturaleza angélica. Y eso no sucedió. O el ángel tomando una naturaleza humana. Bueno, ahí tendrías que convertir al ángel en humano. En hombre. Sí, pero eso tampoco es así, porque no hay quien. Tendría que haber un hombre que se angelizara. Desde el punto de vista teórico sería posible, ¿no? Si Dios quiere. Bueno, sí, desde el punto de vista teórico sí, pero simplemente vamos a decir, en lo divino no hay si hubiera sido. Sí. ¿Sí? No hay eso. Fíjate estas lecturas, estos pequeños párrafos. Dice, ¿te parece poco que la pequeñez de la criatura cante victoria, mueva a obrar a una voluntad divina y la venza? En otro párrafo dice, sin embargo, para obrar requerimos siempre el pequeño obrar de la criatura, y según el más o el menos obrar de ella, así disponemos el más o el menos de los bienes que queremos dar en la obra que queremos hacer, en provecho de las criaturas. Ve entonces cuán necesario es el pequeño obrar de la criatura para hacer que nuestras obras tengan vida en medio a las generaciones humanas. Y hay otros muchos, ¿no? Pero ¿Me puede dar, para que las personas puedan reflexionarlo, me puede dar los datos? Sí, sería 22:10. Sí. Y 29:13. Sí. Gracias, doctor. Y aprovechar este recesito chiquito para darles las gracias a las personas que están haciendo sus donativos para ayudar a nuestra hermana que perdió su equipo, porque se lo robaron, y todo va a ser para la obra de la Divina Voluntad, todo lo que ustedes ven el día de hoy, ¿verdad? Y sobre todo para ayudar a nuestro hermano, especialmente a nuestra hermana que sufrió este robo donde perdió todo su equipo y todo lo que nos ayudaba, porque pues entraron a su casa y le robaron todo, que ya sabemos que todo eso sucede, ya sabemos que cuando hacemos algo de Dios pasan muchas cosas de estas. Entonces hay que estar mucho en oración y les damos las gracias a todos los que están ahorita donando en el super chat. Nosotros lo que hacemos es sumar todo lo del super chat y se lo entregamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, Tere, ¿verdad? Se llama ella, Tere. Se llama Tere, se lo donamos, así que muchísimas gracias a todos los que están haciendo su donativo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, pero no los animes, ¿eh? A que cuando vives en la divina voluntad te va como en feria. No por eso, sino siempre que nosotros, digo, a nosotros nos ha pasado y nos pasan cosas, ¿verdad? Nos pasan cosas, al doctor se le cayó el micrófono por ahí, nos pasan cosas, se nos descompone el equipo, nos fallan las cosas, no llegan a tiempo, o sea, nos pasan esas cosas, pero ya lo sabemos que nos pasan esas cosas. Se lo ofrecemos a Dios y tratamos de estar mucho en estado de gracia y de tener la ayuda sacramental y todo. ¿Para qué? Para que efectivamente pues el Señor obre y frente a la adversidad pues todo se componga. Bueno, eso es simplemente, pero pues a nuestra hermana le pasó esta adversidad, pues vamos a apoyarla. Y además nos ayuda en la divina voluntad, así que todo lo que nos donen va a ser para ella. Muchas gracias. Ya, doctor, ya se puso su micrófono. Ya. Bueno. A ver, Jesús, ¿tú qué opinas? Yo estoy, doctor, pendiente un poco de cuáles son los comentarios que está viendo al respecto de las personas que están conectadas. Y pues hay un elemento común y claro, como es un público muy heterogéneo, hay personas que ya conocen las bases de Divina Voluntad, pero hay personas que están en inicio.
Y bueno, pues claro, esto hace que se pregunten, pues que esto que está usted hablando sobre la intención, sobre la atención, sobre la unidad de obras con Dios, por esa naturaleza, pues quisiera quizás hacerle pregunta de kinder, ¿no? En el sentido de que resulta difícil discernir cuando empezamos a todos, precisamente, claro, cómo es posible que todo un Dios, la infinitud, la magnificencia, ¿no? Vaya a servirse de mí para poder obrar juntos. Claro, eso forma parte de la naturaleza racional nuestra, de todos nosotros, que nos cuestionamos todo, ¿no? Luego vemos que es mucho más fácil, más sencillo, pero es la mente racional la que nos lleva a cuestionarnos cosas con la mente finita, porque así somos finitos. Entonces, pues un ejemplo que usted puso con los sacerdotes no hace tanto tiempo, pues puede ser de gran ayuda, doctor. Es decir, al igual que Dios se sirve del sacerdote para poder consagrar, sin el sacerdote no podría llevar a cabo la consagración. Así es. Se está produciendo la transustanciación en una materia que es la hostia, antes de consagrarse, a través de un ser humano, y ese ser humano que es el sacerdote, pues Dios y el sacerdote al unísono están produciendo precisamente que se pueda llevar a cabo esa conversión de esa forma en el cuerpo del Señor Jesucristo. Pues al igual que ese sacerdote, que es una persona como todos nosotros, no es un ser especial, está ordenado como tal, con una formación, y por el orden sacerdocio, pues el Señor se sirve de él, pues al igual que lo hace con el sacerdote, también lo hace con nosotros cuando nos disponemos para llevarlo a cabo. Pero usted lo va a explicar mucho mejor. ¿Y por qué yo? Porque tiene 37 años de conocimiento de los escritos de Luisa y además los ha traducido. No sé qué. O sea, yo creo que la respuesta más sencilla la da Jesús y dice, hija mía, todo lo podemos hacer desde nosotros, pero es nuestra voluntad el valernos de la criatura. Ahí, en esta respuesta tan sencilla, está encerrado toda esa inmensidad del amor de Dios y la finalidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya hemos hablado que la finalidad de Dios es amar y ser amado. O sea, creo que eso es fácil entenderlo. Si Dios es amor, bueno, lo único que el amor puede y sabe hacer es amar. Por lo tanto, Dios lo que desea es amar, pero también la correspondencia, ¿no? En que ese ser al que ama le corresponda en amor, pero un amor igual al de él. Por lo tanto, tiene que recurrir a una estratagema infinita, que es participarle al hombre todo lo de él. Nos va a participar de su naturaleza, de su vida divina, de sus atributos, de todo. Pero también nos va a participar de sus obras. ¿Sí? No podríamos ser iguales a él si no contamos en nosotros como nuestras sus obras de él. Por lo tanto, nos va a ir asociando
a todas sus obras y va a ir haciendo que nosotros participemos en el actuar de Él. El ejemplo que pusiste de los sacerdotes es perfecto porque todo mundo lo entiende, porque hemos asistido a misa, sabemos lo que es la consagración, sabemos lo que es cuando el sacerdote perdona los pecados, en fin, cuando se instituye un sacramento, se da un sacramento, sabemos que es Dios quien lo está dando a través del sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿podría haber una consagración sin sacerdote? No. ¿Podría haber una consagración sin la participación de Dios, nada más del sacerdote? Tampoco. Tiene que ser de los dos. Por lo tanto, Dios quiere, desea, es su intención que el hombre participe de los actos de Él. Y por eso nos une a los actos de Él y Él actúa, pero a través de nuestros actos. ¿Eso es entendible en el sacerdote? Sí, porque lo hemos vivido, lo hemos, desde niños hemos estado recurriendo a esto y lo hemos ido asimilando. Pero ahora la pregunta es, ¿nada más era para los sacerdotes? O sea, Dios lo que quiere es nada más tener esa relación de amor tan especial, nada más con los sacerdotes. No, la quiere con todos. Pero tiene que irlo poniendo, otorgando poco a poco. Hay que recordar que prácticamente estamos viviendo los 6 días de la creación. O sea, entender que esos 6 días de la creación no han terminado. Estamos en el 6º día, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. En este transcurso de tiempo, vamos poco a poco llegando al verdadero hombre, que el verdadero hombre es Jesús, que ya había sido formado en Adán, pero que Adán lo pierde, no lo quiere vivir una vida humana sin Dios. Y bueno, ahí es donde hemos vivido siempre. Por lo tanto, la creación del hombre quedó suspendida. Y el descanso de Dios, ese descanso que Dios quiere tener en el 7º día de la creación, no se ha llevado a cabo. Porque el descanso es cuando haya terminado su obra. Y la obra es tener a un ser similar a Él, o sea, con el cual pueda amar y ser amado. Entonces estamos en la creación del hombre y ha tenido que ir poco a poco, o sea, internándose cada vez más en los misterios, en los dones, en los atributos divinos, para írselos comunicando al hombre. En un principio eran los profetas, los patriarcas, o sea que participaban algo de lo de Jesús, digo, de lo de Dios. Así fue creciendo, y no quiere decir que no hayan sido grandes hombres, por ejemplo, un Abraham, un Moisés, fueron grandísimos hombres, o sea, con grandes privilegios, con grandes atributos, pero que era camino para llegar a algo más allá. La pregunta es, ¿qué tan grande será Moisés? ¿Qué les parece en santidad? Pues en santidad humana, grande. Por eso, pero una gran santidad, ¿verdad? Gran, hasta habló con Dios. Sí. Sin embargo, no pudo entrar al cielo. Se tuvo que ir al seno de Abraham. Así es. Entonces, lo grande de Abraham, pero se tuvo que ir a esperar. Sigue viniendo, sigue habiendo grandes profetas, grandes hombres, grandes reyes, y llega Jesús. Una vez llegando Jesús, las cosas mejoran mucho.
Ahora ya hay la participación de la gracia. Ya las santidades que se hacen ahora son santidades enormes comparadas con las santidades del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la participación de la gracia, que son los efectos de la vida divina, cosa que no tenían los del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento, cualquiera de nosotros ha tenido enormes dones, más que Abraham y más que Moisés y más que todos ellos, porque el simple hecho de ser bautizados, el recibir la Eucaristía, el recibir a Jesús en nosotros, eso nos va poniendo en niveles de obtener más privilegios que los que obtuvieron ellos. ¿Sí? Bueno, pero eso tiene que seguir evolucionando, y ahora llega este momento en el que Jesús nos habla de una revolución prácticamente para rehacer al hombre, para volverlo a poner en su punto de origen. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora? Simplemente la participación de esa igualdad con la humanidad de Jesús. O sea, ahora nos quiere igual que Él. Ya nos había ido diciendo que quería la uniformidad, todos los santos, toda la iglesia misma es una iglesia eucarística, donde el punto culminante era la Eucaristía. Bueno, pero la Eucaristía es medio para llegar a una Eucaristía todavía mayor, que es la Eucaristía en el propio hombre. Es Jesús poniéndose en fusión con el hombre, pero en fusión completa de cuerpo, sangre, alma, divinidad, atributos, dones, obras, todo. Y ahora el hombre va a llegar a ese punto de igualdad con él. Y la pregunta es, ¿cómo lo puede hacer? Poniéndose a disposición del hombre, diciéndole, necesitas tener mis actos, pero ahora yo voy a obrar junto contigo y voy a necesitar de tus actos para yo llevar a cabo los míos, para poder igualarnos también en las obras. Y esa es la razón por la que Jesús nos explica que la divinidad quiere participarle al hombre en todas sus acciones y quiere que el hombre participe junto con él. Doctor, entonces, por eso en el bautismo, además de que volvemos a ser hijos de Dios y herederos de la gloria, somos partícipes del sacerdocio, del profetismo y de la reyesía de Jesús por esto. Uh-huh. Esa es la razón por la que somos sacerdotes, profetas y reyes. Sí, esta es la razón. Pero la razón es a futuro. Así, pero el don lo tienes. Así es, ya tienes la base. Es como cuando vas a hacer un pastel. Sí. No lo puedes hacer si no tienes la harina. Sí. Si no tienes los materiales. Bueno, los materiales empiezan por el bautismo. En el bautismo ya tienes, no sé, yo me imagino, pues los recipientes donde vas a hacer tienes los recipientes. Tu pastel. Una vez que tú vas teniendo vida sacramental, que vas acercándote a los sacramentos, a la confesión, a la comunión, o sea, que te vas acercando a Dios por medio de la oración, por medio de esta entrega, vas juntando los materiales, lo que se necesite, harina, leche, huevo, en fin. Pero ahora falta, ya tienes todos los materiales. ¿Qué falta? Lo principal, que lo hagas. Claro. Pero ahí lo tienes, ¿sí? Ahí está el recipiente. Exacto. Incluso ya mezclaste. Tienes los ingredientes, exacto. Tienes el recipiente, tienes todo. Si no lo haces es porque eres tontito. No. Por eso, y ya lo mezclaste. Sí.
ya revolviste lo que tenías que revolver, o sea, ¿sí? Ya está todo listo. ¿Qué falta? Que lo metas al horno. Claro. Bueno, entonces, el horno es exactamente lo que está pasando ahorita. Ok. Es el fuego divino que llega y te transforma. Pero no te transforma desde fuera, sino te transforma entrando en ti, volviéndote a ti misma un horno, para que todo ese material se convierta en un pastel. ¿Sí? Sí. Pero esto, él lo quiere hacer a través, con la unión con la criatura. Por eso te dice, ¿te parece poco que todo un Dios se mueva a través de una criatura? ¿Te parece poco que tú muevas a Dios a obrar? No es porque Él no pueda obrar, sino porque Él quiere participar de sus obras para volverte similar a Él. Sí. Sí. Entonces, doctor, ¿el no bautizado tiene acceso a la vida divina? Claro. Aunque no tenga la... A ver, espérate, no, ya me pusiste aquí. ¿Tiene acceso a Dios? Sí. Sí. O sea, no hay problema. Ahora, a la vida divina, vamos a hablar de la divina voluntad. Ahí tienes que entrar a través de la iglesia. ¿Sí? Sí, otra vez. A ver, todas las personas que están fuera de la religión católica, sí, ¿pueden tener méritos ante Dios? Sí. Sí. Si ellos siguen su religión creyendo que es la verdadera, siguiendo todas las normas que esa religión les pone, haciéndolo por amor a ese Dios, el que sea, el que tengan como Dios. Y dice Jesús que todo lo que hagan, si lo hacen siempre queriendo ser fieles, haciéndolo con justicia, donde corre la fidelidad, el amor, la justicia, ahí está Él. Están equivocados, están fuera de, pero con esos atributos son suficientes para que en el momento de su muerte puedan llegar y Él les va a explicar todo. Y una vez que ellos entiendan, que ellos acepten que estuvieron equivocados, que tienen que reconocer a Jesús, que tienen que entrar en nuestra religión antes de morir, esos se salvan. Sí, claro. ¿Sí? O sea, yo lo que me queda claro, la salvación. La pregunta eso, sería si pueden ellos acceder en su vida a la vida divina. No, ahí voy. Ajá. Entonces, para acceder a la vida divina, o sea, a esta divina voluntad, tienes que entrar directo por la iglesia. Ay, qué interesante. Pues Jesús lo dice muy claro. Este don no puede salir fuera de la iglesia, porque es el triunfo de todo lo que Cristo hizo en este mundo y eso tiene que salir forzosamente de la iglesia. Tienen que salir las enseñanzas para llegar a este reino a través de Luisa. Luisa es donde están las verdaderas enseñanzas. Pero Luisa está injertada en nuestra iglesia. Entonces, no podrías aceptar o vivir la divina voluntad si no la conoces. Y si no la conoces, para conocerla, tienes que aceptar entrar en la divina voluntad. ¿Cómo puedes entrar a vivir vida divina si no crees en María? Si no aceptas a María. ¿Cómo puedes entrar a vivir en la divina voluntad si no aceptas los sacramentos? Si no aceptas la Eucaristía. ¿Sí? ¿Cómo puedes entrar a vivir en la divina voluntad, a unirte con Cristo, si no conoces a Cristo o no crees en Cristo como lo que es, como el hombre Dios? ¿Lo crees como profeta o lo crees como un hombre sabio o lo crees o simplemente no lo crees?
Bueno, puedes reunir en ti méritos de fidelidad, de justicia, en fin, pero no aceptando a Cristo. Pero en el momento de tu muerte tienes que aceptarlo. Ese es el bautismo que vas a recibir en el instante anterior a tu muerte. Que Cristo se te presenta, te explica todo, te da todo lo necesario para que entiendas y luego te pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? Ah, bueno, ¿tú quieres seguir con el Dios rana? Ah, bueno, pues aquí no hay cabida. Pero ahora te das cuenta que el Dios rana que tú estabas adorando, en realidad soy yo soy el que merece la adoración, no la rana. Sí, Señor, ya te salvaste. Sí, claro. ¿De acuerdo? Una cosa es la salvación y otra cosa es esto. La participación de la vida divina. Así es, esto es otra cosa. Es que no tiene comparativo. Es que no tiene comparativo. Tiene que salir forzosamente de la Iglesia Católica. Qué regalo. Qué regalo tan inmenso. Y ahora comprendo por qué finalmente reconocerán todos a Cristo. Así es. Imagínate a alguien que pertenezca a otra religión que empiece a leer el libro del cielo o que empiece a leer las horas de la pasión. Wow. ¿Podrá seguir leyendo desde su religión? No. 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 No, le va a chocar, es un choque frontal tremendo y ahí cualquiera de dos o se aleja o tiene que reconocer que esto es lo verdadero. Claro. Y eso es lo que va a pasar en el momento de tu muerte. Mejor que pase antes, ¿no? Un frentazo, claro, o sea, ojalá que pase antes. Un frentazo tremendo y decir, ah, caray, espérate, creo que en realidad estoy equivocado. Esto es para acá. Y ese es todo. Doctor, ¿la intención me lleva a la atención o el martirio de la atención me lleva a la intención? No, la intención, o sea, es lo que motiva tus actos. ¿Qué intención tienes? ¿Quieres vivir en la divina voluntad? Ah, bueno, esa es tu intención. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ya una vez con esa intención, ahora tienes que irte a la atención continua. Y podríamos decir, sería como una segunda intención. La intención de no de no poner atención a las cosas externas y nada más estar fija en la divina voluntad. Quería preguntarle, es como cuando se hace ejercicio. Cuando se hace ejercicio al principio le duele todo el cuerpo y después ya es fácil. ¿Así pasa con la atención? Te duele todo el alma, toda tu voluntad. Te duele todo el alma, pero después ya es algo que Dios te regala, o sea, te lo va regalando. Y te vas fortaleciendo, igual que el ejercicio físico. Entras flaquito, así debilucho, y después de un tiempo sales todo fuerte, así como para posar en revistas de Muscle Power. ¿Sí? Pero eso es crecimiento y en la parte espiritual, así es. Y sobre todo al principio te costaba mucho trabajo mantener la atención. Cuando ya eres muy fuerte, es cosa de nada, levantas unas pesas como si fuera una pluma. ¿Sí? Entonces, la atención continua al principio cuesta trabajo, sí. No estamos acostumbrados a eso. No. Si nos damos cuenta y nos analizamos, estamos acostumbrados a llevar una vida volátil. O sea, andamos como mariposillas de flor en flor o abejitas de flor en flor. No nos paramos en ninguna. Y esos son los pensamientos. Ahorita piensas en una criatura, después piensas en otra, después piensas en
en una acción, luego piensas en otra, o sea, y andamos, ¿no?, de una en una, y difícilmente nos fijamos en una. Eso nos pasa cuando queremos poner la atención toda en Dios. ¿Qué sucede? Que de repente ya estás pensando en otra cosa. Claro. Entonces ahí es en donde entra el martirio de atención continua. Y por eso te digo, sería como una segunda intención. La primera intención es vivir en la divina voluntad. Perfecto, ese es el motor. Ahora, ya con esa intención, ahora, ¿qué tienes que hacer? Poner la intención de tener la atención continua. ¿Sí? Sí. Y en la medida que vamos progresando poco a poco, es en la medida en la que ya no te cuesta trabajo. Incluso llega prácticamente como aparentemente a desaparecer de tu mente. O sea, lo que, bueno, a veces usamos los ejemplos muy fáciles. Tú eres abogado. Piensas cuando te paras, cuando te bañas, cuando te lavas la boca, cuando comes, que eres abogado. Ay, no, doctor, gracias a Dios, no. No, ¿verdad? No, ¿Por qué? porque no necesito hacerlo. Porque ya lo eres. Sí. Pero al principio Sí, era me lo de tenía que continuo creer, me decir, lo tenía que creer. así es, teníamos que aceptarlo nosotros. Soy la Ya abogada. soy. Así es. Cuando te presentan un caso y tienes que hacerlo, y dices, ¿y dónde está el maestro? ¿No? Sí. O uno cuando es médico y te llega el primer enfermo fuera del hospital y dices, Madre Santa, espérame, ahorita vengo, voy por el doctor. Sí. O sea, tienes que irlo asimilando, trabajando. Sí. Pero después de los años que llevamos de ser abogados, médicos, ingenieros, lo que sea, pensamos que somos eso. Ya no. Tienes una mentalidad. Actuamos como tales. Sí. Y ahorita estamos hablando tú como abogada, Jesús como abogado, yo como médico. ¿Ya? Tranquilos, sin problema. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y el martirio de atención te lleva a enfrentarte a quién realmente eres, ¿verdad? El martirio de atención te lleva a olvidarte de quién eres, porque te vas a convertir en otra cosa. Ahora tu vida va a cambiar, va a ser transformada, vas a tener la vida de la divina voluntad, vas a tener la vida de Jesús en ti. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, olvidarnos de lo que somos para transformarnos en lo que Dios quiere que seamos. Ese sería el hombre nuevo. Ese sería el hombre nuevo. Ese es el hombre donde se va a culminar el sexto día de la creación. Sí. Y después vendrá el séptimo día, que es el descanso de Dios. El descanso porque ya culminó. Ya culminó. Y esto coincide, son cosas así medio... a ver qué les parece. Según la contabilidad de años, desde la creación de Adán hasta la fecha, vamos en el año 6000. ¿Sí? Resulta que el año 6000, en esta cuenta, inaugura el séptimo milenio. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y un día para Dios como 1000 años. Sí. Por lo tanto, Dios descansó en el séptimo día. Estamos entrando en el séptimo milenio, que para Dios sería como 7 días. Estaríamos entrando en el día del reposo cuando el hombre está totalmente formado. Sí. Y ahora es cuando nos da su voluntad para unirnos a Él en este punto, y ahí es en donde vamos a tener esta creación completa en nosotros y Dios se reposará en nosotros. Y ese será
el reino de Dios en la criatura, el reino de Cristo en la criatura, donde Cristo vendrá a reinar, ¿sí?, en cada uno de nosotros, y durará ese reino 40 siglos. 40 siglos, que son 4.000 años. años. Así es. 4.000 años, que lo más seguro es que lo podamos contar a partir de la resurrección de Cristo, porque ha sido un reinado que ha ido poco a poco. Y Jesús dice que un reino no se funda yendo el rey inmediatamente. Primero manda a los trabajadores que edifiquen ese reino, o sea, el reino material. Después manda a sus ministros, manda a su ejército, y cuando ya está todo formado, entonces llega el rey. Sí. Eso es lo que han pasado estos 2.000 años. Dios ha ido mandando a sus trabajadores, ha ido mandando a sus ministros, los grandes santos que tenemos, a su ejército, ¿sí? Y ahora es el momento en que ya está todo listo para que venga el rey. Sí. ¿Por qué? Porque ya está incluso el reino material que está fundado en Luisa. Ahora nosotros somos como extensión de ella, y ahora llega el rey a reinar. 7º día de la creación. Y el milenio de paz que anuncian las escrituras del reino de Cristo estaría dentro de estos 2.000 años que quedan. Así es. Hay algo que es necesario entender con esos 1.000 años. Algunas personas desmienten esa cifra y desmienten esa parte del Apocalipsis. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿están desmintiendo a quién? En primer lugar, a San Juan. ¿De acuerdo? Sí, claro. San Juan es el que lo pone. Y lo segundo, ¿por qué lo puso San Juan? ¿Por invención de él? No. Si eso es invención de él, entonces todo el Apocalipsis es invención. No necesitamos creerlo, son puras tonterías de San Juan, ya por anciano. Ya ves que los ancianos ya son así medio, como que se les va la onda. O ya somos que se nos va la onda, doctor. Y ya tenía 90 años el San Juan. Sí. 97, Por lo tanto, doctor. 97. Ah, bueno, 97 todavía, peor todavía. Por lo tanto, o cualquiera de dos, o es real o es imaginario. Todos estamos convencidos de que era algo real, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, los 1.000 años en que el demonio quedará encerrado, eso es realidad. Y ya hemos explicado cómo quedará encerrado. No es que lo metan en una mazmorra y ahí te quedas 1.000 años, no, sino quedará encerrado afuera porque no podrá entrar en las criaturas por la vida divina que reinará en ellas, y ahí Claro. no tendrá acceso. Estará libre afuera, pero encerrado porque el modo de actuar de Satanás es en la persona, igual que Dios. Satanás fuera de la persona no puede actuar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿serán 1.000 años o serán 2.000? ¿O serán 1.000 años de una paz completa y 1.000 años en que volverá? No sabemos, eso ya es cosa que no nos interesa. Pero no podemos desmentir el milenarismo. Y lo peor de las cosas es que se ha confundido el reino de Cristo en la tierra como un reino material, Sí, no. en que Cristo vendrá en cuerpo y alma a reinar en algún lugar y desde ahí regir a todo el mundo. Eso no es cierto. Pero es un Jesús que viene, es la segunda venida de Jesús a este mundo, pero en forma espiritual, a fundirse con la criatura y a reinar desde la criatura, que es su reino. ¿De acuerdo? Sí.
Entonces, ¿los 1000 años de la Biblia son ciertos? Sí. Y el que lo desmienta, perdón, pero está desmintiendo la revelación pública y está desmintiendo al Espíritu Santo. Hay un artículo en el Magisterio de la Iglesia que dice que todas las verdades reveladas, a todas las verdades reveladas se les necesita dar, por la fe, creer en ellas, porque es el Espíritu Santo quien es el autor de todas ellas. Si desmientes una, desmientes todas. Entonces no podemos decir que no es cierto lo de los 1000 años, que es lo que incluso en muchos lados se dicen, incluso en la iglesia, que es de dudosa interpretación. Eso estoy de acuerdo. Sí. Pero de que son un periodo de 1000 años que el demonio quedará encerrado, eso es verídico. Y esa forma de encerrarlo es la vida divina. Así es. Y si el demonio queda encerrado, quiere decir que no habrá tentaciones, que habrá menos posibilidades de dirigirse al mal, que habrá menos pecado, por lo tanto será un reino de Dios en la tierra. Claro, que será un reino de presencia. Así es. Pero de presencia en ti. En ti. En ti. No presencia fuera. No, en ti. En ti. Ahí y es también donde eucarística. También la Eucaristía seguirá viva. Sí, esa va a seguir. Esa va a seguir. Pero la verdadera Eucaristía ahora será en las criaturas. Tú vas a hacer Eucaristía. Porque en la hostia no está la vida. En la hostia está Jesús, pero no la vida. La vida la tienes tú. Así es. En ti va a estar Jesús y en ti va a depositar su vida. Jesús, ¿quiere decir algo? Nada, pues que al fin y al cabo el Señor lo que le dice a Luisa, que nos quiere como hostias vivas, ¿no? Que lo que no tiene la hostia por no tener vida y no poder hacer actos, sí lo tiene la criatura. Así es. Interesantísimo. Claro, cuando se interioriza en esto, cuando verdaderamente tras escucharlo lo interiorizamos, pues claro, es que es de tal profundidad que te quedas anonadado. Es quedarse anonadado. Está siendo hostia viviente de forma continua, porque la hostia consagrada se consume el tiempo que dure, pero nosotros no nos consumimos hasta la muerte. Entonces, es presencia eucarística en la criatura constantemente. Y esto, claro, hay que discernirlo, hay que digerirlo, hay que aprenderlo y hay que interiorizarlo. O rumiarlo, como él dice, ¿no? Así es. Hay un comentario muy atinado, o sea, y vale la pena ponerlo, que dice que hay que olvidar para recordar. Olvidar para recordar. Necesitamos olvidar todo lo anterior para recordar lo que Dios quiere de nosotros. Que son frases sacadas de la obra de María Valtorta. Sí, sí. Doctor, increíble todo lo que hemos visto el día de hoy, para que las personas se animen a leer el libro de Cielo. Yo creo que después de estas charlas, programas, enseñanzas, dan muchísimas ganas de saberlo todo. O sea, dices, te lo quieres comer. O sea, quieres como acabar el proceso pronto. Es un proceso porque hay que leer todo, pero quisieras como leerlo rápido, ¿no? O sea, como... y vale la pena que nosotros profundicemos, que tengan su libro de Cielo, que lo compren, que lo bajen, que lo lean, que hagan sus preguntas, porque el viernes tenemos todavía al doctor, lo vamos a tener hasta el martes, ¿verdad, doctor? Probablemente sí. Entonces, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, si nos recuerda, por favor, su correo, Jesús.
greparación @gmail.com es, ¿no? greparación.basílica @gmail.com. A ver si me lo ponen, muchachos. Greparación basílica @gmail.com. greparación.basílica está Gmail, está mal escrito, ok, sí, .com, yo lo escribí mal acá, ok, gmail.com. Muy bien, para que manden sus preguntas de esta semana. Gmail hay un error con la A, que han puesto la en medio. Yo me equivoqué ahí, Gmail, está bien. ¿Dónde está? Perdón, ¿lo que está mal? Gmail lo pone gamil.com. Se escribe sobra la letra A. Ay, pero ¿dónde sobra? Si es Gmail, se escribe, ¿no? Gmail. Sí, la A. Ay, no, Jesús. Gmail, no Gamail, no Gamil. Pero es Gmail, ¿no? Es Gmail. Gmail.com. O mándemelo. Gmail le puse así. Ok, no, yo me equivoqué, pero ellos no se equivocaron. Está bien ellos lo pusieron bien, doctor. Yo me equivoqué en el chat. Digo, Jesús, me equivoqué en el chat, pero está bien aquí. greparación.basilica@gmail.com. Gmail.com. Las personas que han donado a nuestra hermana Tere, les quiero agradecer. Qué generosos, cuán generosos son. Vamos a contabilizar y para poderle reponer su equipo con el que nos ayuda y nos ayuda de manera gratuita. Además, quiero que lo sepan, así que muchísimas gracias. Lo vamos a extender para el día de mañana y el viernes, para que ustedes puedan hacer sus donativos. El día de mañana y el viernes el super chat. No se preocupen que no puedo donar, pues haga oraciones, ¿verdad? Oraciones por Tere y por los otros. Pero que vean que en el super chat es muy fácil hacerlo. Se ponen donde está el signo de pesos, donde escriben, ahí le pican y según el lugar donde estés, ahí te pone pesos, dólares, euros, lo que se necesite. Es muy sencillo, la verdad. Quisiera, el día de mañana va a haber un testimonio. ¿Qué es lo que vamos a tener, Jesús? De 1 a 2 de la tarde. Mañana tendremos con nosotros al padre Silvio Rivera, sí, que es quien va a acompañar al doctor en Argentina en el próximo retiro. Entonces, él ya conoce Divina Voluntad, lleva ya unos cuantos años, ha estado asistiendo de la mano del doctor Tomasini a muchos encuentros con los presbíteros, representa a Argentina en el Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús y, bueno, de alguna manera quiere también aprovechar para hacer el llamamiento y animar para que el canal que acaba de abrir pueda servir de difusión para todos los retiros que va a hacer el doctor allá en Argentina, que va a estar bastantes días en distintas zonas de Argentina para poder compartir esas enseñanzas pues con todas las personas que quieran conocer los conocimientos. Entonces, bueno, es un poco conocerle, que no sé su testimonio de cómo cambió su vida sacerdotal, el conocimiento de Divina Voluntad, y también exponer un poco cómo va a ser pues el encuentro con el doctor, el recibimiento que le van a hacer allá en Argentina. ¿Qué días va a estar, doctor, en Argentina, por favor? A partir del día 4 de marzo. A partir del día 4 de marzo. ¿Con quién se ponen en contacto? O sea, ahí nos había pasado el banner, pero no sé si los muchachos tengan los banners de las visitas del doctor. ¿Los tienen? Ahí a la mano, los banners. Si no, para anunciarlos el día de mañana y el viernes, desde luego, para que las personas que están en Colombia, porque va a ir a Colombia, va a ir a Argentina. No, pero eso es después. No importa, pero que tengan las fechas para que se puedan unir, doctor. Sí. Porque aquí hay mucha gente de Colombia, muchos coordinadores de Colombia, sea muy interesante que fueran, de Argentina, muchos coordinadores de Argentina y personas de Argentina. Y si no, también los tenemos en nuestra página. ¿Está en Tercer Fiat? www.tercerfiat.com.
ahí están los banners, ¿no?, para informes y todo de los retiros. Muy bien, entonces para que se metan en www.tercerfiat.com, si me lo ponen, las personas que son de Argentina, las personas que son de Colombia. Argentina. Le he pasado, Cecilia, a Horacio. A ver. El canal de YouTube que ha creado el padre Silvio. Sí. Para que quien lo desee pues pueda suscribirse y poder seguir ahí el retiro. Los retiros del doctor allá en la Argentina. Muy bien, para invitarlos. Y pues con esto me resta, si no tiene nada más que agregar, de darle las gracias a Jesús Abusukua y darle las gracias al doctor Tomasini. Vale la pena ver estos programas muchas veces. La verdad es que tienen cosas muy, muy importantes que nos ayudan y nos facilitan la lectura del libro del cielo. Así que pues darle las gracias al doctor, dar las gracias a Jesús por haber estado con nosotros en esta tarde. Y mañana nos veríamos para el testimonio y con el doctor nos vemos hasta el viernes en el programa de 1 a 2 el viernes. Es de 1 a 2 el viernes. ¿Sí? Y mañana también es de 1 a 2 el testimonio del padre Silvio. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que donaron. Gracias. Dios les bendiga. Bye. Gracias, doctor. A todos. Gracias, Cecilia. Doctor. Gracias a todos ustedes.